Olá a todos. Esse é o MAIDAS, América Latina, um grupo de uma rede que se conecta às pessoas que trabalham em modelagem de doenças infecciosas nos países da América Latina. Meu nome é Daniel Vilela, sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil. E nós fazemos esses seminários dessa rede, que é o MAIDAS Latinoamérica. Hoje nós temos a presença, agradeço o professor Fábio Sanches por aceitar participar. Eu vou apresentar o Fábio em espanhol. O Fábio é doutor por Biología Matemática da Universidade de Cornell, em Nova York, e atualmente é docente e investigador no Centro de Investigação de Matemática Pura e Aplicada, Universidade de Costa Rica. A apresentação sobre comportamento humano adaptativo em modelos matemáticos. É um tema que me interessa bastante, eu creio que suena muito interessante e então le passo a palavra a Fábio e agradeço mais uma vez por aceitar participar. Fábio. Muy buenos días, muchas gracias Daniel por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, voy a ir compartiendo nada más la pantalla un momento. Ok, creo que ahí se ve. Y tengo que ponerla en full screen. Ok, creo que todavía se ve bien. Muy bien. Esto es, la charla es en español, aquí los slides están en inglés. Eso es algo nuevo en lo que estamos trabajando y que me ha interesado de hace un tiempo, que es el añadir determinantes sociales en modelos matemáticos. En este caso, un poco el comportamiento adaptativo en algunos modelos clásicos, y esto es parte del trabajo de, vamos a ver si puedo, ok, la tesis de maestría de Jimmy. Bueno, ahí ya está como máster, pero está haciendo otra maestría del estudiante Jimmy Calvo, acompañado con otros investigadores, Juan Gabriel Calvo y Darío Mena. La idea es, pues, muy brevemente señalar un poco las ideas y cómo van un poco los avances en estos modelos con comportamiento adaptativo. Algunos modelos clásicos que estoy seguro que ya hemos visto, los modelos con comportamiento adaptativo, ya con base en la referencia original que introdujo esta idea, y algunas muy breves simulaciones iniciales y bifurcaciones, que es lo que queremos añadir a modelos un poco más complejos. En general, estos modelos ya se han estudiado bastante, ¿verdad? Que son los modelos SIR de Kermack y McKendrick de hace mucho tiempo, donde tenemos la población dividida en diferentes compartimentos epidemiológicos, específicamente, pues, gente que está susceptible, gente que puede estar infectada, considerada infecciosa, y gente que se recupera. Un proceso epidemiológico de una enfermedad más o menos típica, ¿verdad? Donde hay recuperación y donde en este caso no se asume periodo de latencia, muy simple. En este caso tampoco hay demografía, simplemente hay dos transiciones. Las personas que son infectadas, consideradas infecciosas, se pueden recuperar a una tasa gamma de forma lineal, o sea que no hay una interacción con otras personas para recuperarse, sino que el mismo sistema inmune se encarga. Y la transición más interesante, la principal, es cuando una persona está susceptible y pasa a ser infectada, que ahí es donde pues tenemos la típica interacción de que los heces interactúan con alguna proporción de los infectados, y a una tasa pues pasan de ser susceptibles a ser infectados. Esa es la forma clásica, y luego esas personas eventualmente se pueden recuperar a una tasa gamma. El modelo clásico SIR, en este caso sin demografía. En el caso adaptativo, pues tenemos
las mismas interacciones, sin embargo, tenemos una función C que básicamente lo que determina es el número de contactos que puede tener una persona y en cada y que puede ser modificado en el tiempo, ya sea por el número de recuperados que hay o el número de infectados que hay en la población o el número de susceptibles, dependiendo del tipo de modelo que sea. Entonces, el modelo sigue siendo pues constante, porque a pesar de que esto es una función, ¿verdad? El modelo sigue siendo constante porque los que salen de aquí pues entran a los infectados y eventualmente se recuperan. Esa es la parte pues que nos interesa mucho estudiar y que estamos en etapas iniciales de implementar eso en modelos más complejos. Esto viene de una referencia, aquí se las pongo un poquito más adelante, de un trabajo del 2015, si no me equivoco, de Fenicher y otros, y que han habido otros artículos más o menos recientes que han salido con este tipo de metodología, donde el comportamiento humano, entre comillas, en el sentido de modificar sus contactos en el tiempo con base en lo que está pasando actualmente. Es muy relevante o se ha visto todavía más relevante recientemente con la pandemia, donde vimos cómo el comportamiento humano pues cambió drásticamente en los diferentes países, con base en las medidas sanitarias que se iban tomando a lo largo del tiempo. Entonces, ya sea voluntariamente, reducimos los contactos o involuntariamente en el sentido de que se aplicaron medidas de aislamiento donde las personas pues no podían salir o si podían salir era pues muy restringido. Entonces ahí de forma pues más o menos artificial se iba modificando el número de contactos que tenían las personas en el sentido de que no era voluntario. Algunas personas sí lo hicieron voluntariamente y se quedaban y todavía posiblemente lo hacen. Entonces, es interesante estudiar un poco eso en estos modelos clásicos. Los modelos clásicos, pues, asumen que la población es, bueno, estos modelos clásicos de SIR asumen que la población es homogénea, que todos somos iguales y que el comportamiento no cambia en el tiempo. Entonces, estos modelos adaptativos que siguen siendo con estos modelos clásicos, esta implementación es el número de contactos depende de algún tipo de incentivo. Y el incentivo, en este caso en particular, depende del estado epidemiológico de los individuos. O sea que si uno ve muchas o se ve el número de personas que está infectada, usando el ejemplo de la pandemia, y que mucha gente estaba muriendo o se estaba hospitalizando en cuidados intensivos, eso puede ser un incentivo para reducir el número de contactos. No, y en diferentes tiempos, no necesariamente desde el inicio, puede ser en diferentes etapas de cómo va la epidemia, o en ese caso de ejemplo, la pandemia. Entonces, estos modelos adaptativos, o el caso en específico, ¿verdad? Que es el que ya se estudió, pues igual se toma en consideración que la población es constante. Bueno, en este caso en específico, la población es constante, la suma de todas las etapas epidemiológicas, aquí SIR. El beta es la tasa de transmisión, de la tasa de contacto, la tasa de transmisión, cómo pasan los S a los I. El gamma representa la tasa de recuperación y la función C es básicamente cómo es esa parte de comportamiento, cómo esa tasa de contacto de los susceptibles, básicamente es la tasa de infección de los susceptibles que pasa a los infectados, pero con esos diferentes incentivos que pueden cambiar en el tiempo. Entonces, los modelos clásicos, como el SIR, se modelan el número de contactos como constantes. Y una de las posibles razones, seguro hay muchas, que muchos de estos modelos clásicos durante la pandemia no funcionaban muy bien en muchos casos, era porque esos determinantes sociales o esa parte de los determinantes sociales no funcionaba bien, que la gente cambiaba de comportamiento drásticamente de una semana a otra, o posiblemente a diario o cada 2 semanas, dependiendo dónde uno estaba, en qué país uno estaba,
y el tipo de medidas que se estaba tomando. Si uno estaba, no sé, por ejemplo, en Costa Rica se tomaron medidas bastante extremas al inicio de la pandemia, y en el momento en que se fueron relajando las medidas ya no había vuelta atrás, y nunca hubo vuelta atrás, sino se relajaban más y más y más hasta el punto en que ya no habían medidas sanitarias. No hubo vuelta atrás. Todo fue, una vez se tomaron medidas extremas, todo fue más bien monótono a ir a no medidas en el tiempo, y no se volvió atrás. Y eso en diferentes países era distinto, donde pues cerraban, abrían, cerraban, abrían. En cada país pues fue de forma distinta. Entonces, eso los modelos, estos tipos de modelos no los capturaban bien, y de cierta forma otras herramientas pues se adaptaron un poco mejor, ¿verdad? Los modelos computacionales, de agentes, de redes, estocásticos, etc. Pero esos determinísticos son un poco rígidos en ese sentido. Sí se pueden hacer algunas cosas, diferentes estados de aislamiento, etcétera, pero son un poco rígidos en ese sentido, porque lo que estamos viendo es más, son mean field models, donde estamos viendo promedios. En el ambiente más adaptativo, esa función C depende de los incentivos que cada individuo tiene para variar el número de contactos. Y es como y eso lo vamos a ver brevemente de la forma que lo hicieron los autores originales de este artículo, es mediante una función de utilidad, ¿verdad? Entonces, la idea es, o la idea de nosotros inicial es explorar este tipo de metodología en modelos a lo mejor un poco más complejos, que les enseño ahora un poco más adelante, y ver cómo podemos variar cómo podemos utilizar estas Cs, y qué nos dicen, ¿verdad? Que si se adaptan, o sea, valga la redundancia, si se adaptan mejor a los cambios en la población, si siguen siendo pues más o menos rígidos, etcétera. Bueno, aquí igual, la tasa de transmisión que ya conocemos, ¿verdad? Más bien es la probabilidad de transmisión por el número de contactos efectivos, y eso se mantiene constante, ¿verdad? Pero la idea es que con ese número, con esta función C, el número de contactos pues pueda variar en el tiempo dependiendo de lo que esté pasando al momento. Entonces, la idea es, si tenemos un individuo en diferentes estados epidemiológicos, por ejemplo, el SIR, para cada estado epidemiológico tenemos un número de contactos, y ese número de contactos va a estar definido por esta función C, C a la MN, que básicamente es la tasa de contacto de individuos de tipo M y N, ¿verdad? Y va a depender de la población total, y va a depender de cada uno de esos individuos y el número de contactos que tengan con cada individuo en cada uno de esos estados. Entonces aquí la C, ¿verdad? Que básicamente es la C, y en cada uno de esos estados epidemiológicos es el choice que hace cada uno de esos individuos de tipo M. Me parece, la primera vez que vi esto fue justo antes de la pandemia, como en octubre del 2019, en la Universidad de Brown, cuando una persona que estaba trabajando en modelos similares, el doctor Baltasar Espinosa, nos enseñó básicamente una charla sobre qué él estaba haciendo sobre eso, y nos pareció súper interesante, y eventualmente llegamos, que ahora es que estamos como viendo cómo, bueno, vino la pandemia y pasaron otras cosas, y ahora ya por suerte estamos otra vez trabajando un poco en esto. Entonces, la idea es que los individuos, las personas, tienen contactos o empiezan a tener contactos porque hay una utilidad que se deriva de ello. O sea que eso va a depender de lo que esté pasando actualmente, y eso me parece que ese comportamiento adaptativo no tan solo que es un poco más realista, sino que puede dar resultados interesantes, porque así nos comportamos especialmente en situaciones extraordinarias como la pandemia, a lo mejor no tan drásticamente en situaciones más típicas como
las epidemias de los brotes de influenza anuales o los brotes de dengue en Latinoamérica, bueno, no en Latinoamérica, en los trópicos y subtrópicos que se ven cada año, o sea, cosas que ya son endémicas en ciertos países, a lo mejor la gente no cambia tan drásticamente el comportamiento. Siempre es algo que detona ese cambio y pudiera ser, por ejemplo, en Costa Rica, que se ha visto recientemente en los últimos meses que llegó la cepa 4 de dengue, que no había estado en teoría desde el año 2000, o sea, hace más de 20 años. Y eso pues ha resultado en que muchas más noticias sobre el dengue salgan en los noticieros, en la prensa escrita, en las redes sociales, mucha educación a la población sobre los peligros del dengue. Y eso ha sido más por la introducción de la cepa 4 en el país. Entonces, eso puede causar de cierta forma un cambio en la población, donde hay más pues, cooperación en la población de reducir los criaderos, etcétera. Entonces, puede reducir el número de contactos que tengan las personas, porque toman la decisión de que van a hacer algo al respecto, porque es algo un poco atípico que está pasando. Entonces, esa función de utilidad, ¿verdad? Viene dada por U en este caso y va a depender del tiempo y del estado epidemiológico que tenga cada individuo. Aún no hemos explorado mucho más allá de lo que ya se sabe del artículo que se publicó en el Proceedings of National Academy of Sciences de Fenichel y los otros autores. No hemos explorado mucho estas funciones de utilidad en lo que estamos haciendo, pero hacia ahí es que vamos. En los modelos adaptativos, en los modelos clásicos, pues estas curvas las conocemos muy bien, ¿verdad? Que los susceptibles pues bajan, los infectados empiezan a aumentar y tienen un pico y vuelven y bajan, y los recuperados pues eventualmente pues llegamos a asumiendo que tenemos un R0, que es el número de infecciones secundarias que causa un individuo durante su periodo infeccioso. Si eso es mayor que 1, pues llegamos a un estado endémico, o si no, pues no tenemos epidemia. Cuando tenemos un comportamiento adaptativo, que el número de contactos cambia con el tiempo, pues tenemos algo un poco más distinto donde pues no tenemos un pico tan alto de enfermos, los recuperados pues llegan pues, a un estado endémico pues distinto porque no tenemos tantas infecciones igual que los susceptibles. Entonces, y eso es con esas CES constantes, ¿verdad? Todavía no las hemos puesto como funciones que cambian el tiempo, sino manteniéndolas constantes, simplemente que cada una tiene contactos distintos. Entonces, me parece muy interesante y que tiene mucho potencial de ver comportamientos distintos a lo que vemos en los modelos clásicos y que pudiera ser muy útil para estudiar pues otras enfermedades infecciosas y otros modelos más complejos, que ahí es donde queremos llegar. Y básicamente una de los modelos iniciales que estamos estudiando es modelos, bueno, primero incluir demografía, o sea que podemos estudiar esto en el tiempo, donde ya no es delimitado por los modelos de single outbreaks, que cuando no hay demografía. Incluir relapso no lineal o reinfección, que es cuando tenemos que las personas que están en R pudieran nuevamente ser infectados y entrar en el estado I. Ahí tenemos un ciclo, ¿verdad? Donde las personas recuperadas se pueden infectar. Esto usualmente se ve más en enfermedades de índole social, como drogadicción y otras similares, donde hay un relapso, y el relapso es no lineal porque de igual forma necesita interacción con la persona que está, entre comillas, infectada. Eso es un modelo pues bastante más complejo, más por esta interacción no lineal, y esto genera, bueno, y también algo en esto, pues ya estamos explorando el 1 y el 2, y a donde queremos llegar también eventualmente es
hacer esto en múltiples patches o en múltiples ciudades, por decirlo de alguna forma, y estudiar cómo si se mantiene la estructura. Y la estructura en este caso es el tipo de comportamiento que tienen estos modelos cuando tienen relapso no lineal, en muchos casos, es que tenemos una bifurcación hacia atrás, o en otros casos, cosas más complejas que ya estamos viendo con estos modelos. Aquí estoy presentando básicamente el caso más sencillo. Ya tenemos otros resultados y estamos llegando a unos resultados teóricos también, algunos teoremas con respecto a estos modelos, ¿verdad? Pero que están en proceso todavía. Esto es muy nuevo y muy preliminar lo que estamos haciendo, pero es alguna idea que vi, me encantó y que ahora por fin la estamos desarrollando un poco más. En este caso de la bifurcación hacia atrás, pues a lo mejor sí lo conocen muy bien, pero por si acaso, cuando tenemos el R0 mayor que 1, tenemos el comportamiento típico, que es que tenemos pues epidemia, ¿verdad? En este caso pues no es tan suave la transición y simplemente tenemos un pico muy alto. O cuando tenemos R0 que es mucho menor que 1, ¿verdad? Tenemos pues el estado libre de enfermedad, pero tenemos como una región en el medio aquí, como decir la región 2, que es entre 1 y el punto de inflexión de esta gráfica, que es que podemos tener una epidemia o podemos tener el estado libre de enfermedad, y eso va a depender más bien de la cantidad de infectados que tengamos en el sistema. Si estamos por debajo de cierta cantidad, pues vamos al estado libre de enfermedad, o si estamos por encima, pues vamos al punto endémico. Y eso es muy interesante porque lo que y eso se vio, al menos en Costa Rica, estoy seguro que en muchos otros países, se vio que en ocasiones se hacían estos cálculos de lo que llamaban RT, al menos en Costa Rica se le llamaba RT, ¿verdad? Que en realidad pues era muy complejo, ¿verdad? Eso es muy complejo, pero se decía que el RT estaba por debajo de 1 y sin embargo teníamos pandemia y no paraban los casos. Entonces, en muchas ocasiones tenemos situaciones donde el R0 es menor que 1, que en teoría no debería haber pandemia, pero hay otros factores que influyen, como en este caso la condición inicial de los infectados, la densidad de personas infectadas, ya sea por ejemplo, de una enfermedad infecciosa o de una enfermedad más social como drogadicción, alcoholismo, etcétera, y otros, donde si estamos en un lugar donde hay una densidad alta de personas usuarias, por decirlo de alguna forma, pues puede ser que R0 menor que 1 no sea suficiente. Y ahí es donde lo que me gustaría resaltar, más allá de la metodología, que me parece súper, es la importancia de determinantes sociales o la incorporación de determinantes sociales en los modelos que se utilizan, ya sean modelos clásicos como los SIR o cualquier otro tipo de modelos. Y podemos también tener diferentes, por decir, patches, ¿verdad? Ciudades o lugares que están conectados, donde uno tiene una densidad alta, donde otro tiene una densidad baja, pero hay movimiento entre ellos, hay mucho movimiento. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Se mantiene esta estructura o de alguna forma esa estructura desvanece, desaparece, crece, etcétera? Entonces, hay muchas cosas interesantes que se pueden estudiar, y más cuando tenemos este tipo de comportamiento adaptativo en los modelos, que es que el número de contactos cambia en el tiempo dependiendo de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo eso se relaciona, por ejemplo, cuando hay relapso no lineal, a lo mejor en una enfermedad más social? Entonces, a ese rumbo es que vamos. Sí tenemos más resultados que todavía están, que hay que pulirlos un poco más para mostrar los resultados teóricos y algunas simulaciones que estamos corriendo. Literal, nos reunimos semanal para eso y lo empezamos a trabajar hace poco. Pero es una idea que quería resaltar y que no, al menos lo que he visto, no se ha hecho mucho en el sentido de que porque es bastante nuevo. Y ya las referencias, ya tenemos varias referencias al respecto, pero queremos explorar modelos más complejos de esta índole con esta metodología, incluirlos con relapso no lineal en diferentes ciudades y ver cuál es el comportamiento más allá de que si el pico de infectados baja,
o se extiende, ¿verdad? O se expande más bien en el tiempo y simplemente dura más. Pero en casos como este, ¿qué pasa? En caso de diferentes ciudades, ¿qué pasa? Y eso es una de las o algunas de las preguntas que nos estamos haciendo. Estas son algunas de las referencias, no están todas, ¿verdad? Porque hay otras que usamos también, pero este es el artículo principal, que con gusto les paso la presentación y de aquí pues, tienen el enlace de una vez, y otros que utilizamos para los patches y todo eso que estamos presentando. Y bueno, eso era básicamente las ideas en el trabajo en proceso que estamos trabajando. Eso es parte del grupo de modelación, matemática, estadística y computación EPIMEC de la Universidad de Costa Rica. Tenemos gente de la Escuela de Matemática del CIMPA, que es el centro donde yo trabajo. La Escuela de Estadística, UC Davis, con la doctora Yuri García, y OPS con la doctora Paola Vázquez, que trabaja. Entonces, tenemos un grupo multidisciplinario que trabaja en este tipo de problemas. En este caso en particular estamos trabajando con Jimmy Calvo, que es estudiante de maestría de la Escuela de Matemática. Entonces, muchas gracias y ahí podemos tener un poco de discusión si hay tiempo. Muchas gracias. Sim, excelente, excelente. Gostei muito, muito interessante. Vou abrir para perguntas. Se tiverem perguntas, sinalizem ou pelo chat ou por aqui no Zoom. Por enquanto eu vou perguntar, Fábio, quando você fala que tem aquela função C para tipos M e N, em geral, quando eu estava trabalhando com modelos de COVID, por exemplo, eu usava faixas etárias, né? Então, isso é muito usual, né? Você tem a matriz de contatos entre as diferentes faixas etárias. Não sei se dá para me entender bem, né? Só que aqui eu tenho a impressão que você colocou de uma forma mais geral, né? Aí saber um pouco mais como explorar isso e também como essa função de utilidade, as eventuais restrições que você pode ter para essa função de utilidade. Sí, creo que sí lo entendí. Esto igual, o sea, esto se ha tratado de hacer de otras formas, como poner grupos etarios y las matrices de contactos entre diferentes, o sea, se pueden hacer mucho más complejos. Vea que en este caso la complejidad está en la función y no en añadir más ecuaciones diferenciales, sino que cada uno de las personas tome la decisión en el tiempo, no cada uno, pero que cada uno de las personas que están en los diferentes estados tome la decisión de cuántos contactos va a tener en el tiempo, ¿verdad? Eso me parece una idea, no fue mi idea, ¿verdad? Por cierto, eso es del artículo de PNAS, pero me parece una idea sumamente interesante y que la he querido explorar ya por varios años. Entonces, ahí no hemos llegado al punto, si le entendí bien la pregunta, de cuáles van a ser, en este caso, en el caso del artículo que ellos exploraron con el modelo clásico SIR, la función que ellos ellos utilizaron de utilidad debe ser cóncava y solamente tener un pico con respecto al número de contactos y que debería de crecer con la infección. Esa es las restricciones que ellos tenían, ¿verdad? En ese modelo. Ahora, yo no sé o no estamos seguros todavía cómo eso se va a ver en este modelo que es mucho más complejo, que no tiene demografía. Ahí eso lo estamos explorando bueno, creo que sí, eso fue la pregunta. No sé, la verdad que creo que entendí, pero no estoy seguro. Se não tem demografia, aí como se não tem demografia, esses grupos M e N são de grupos não sei, estou pensando aqui de vacunados e não vacunados, se já têm diferentes comportamentos. Eu sei que aqui nesse modelo que não tem essa estrutura para vacunados e não vacunados, por isso eu estou pensando em outras formas de extender eso. Sí, pudiera ser. Y esto es más o menos, es un modelo muy complejo que está aquí, pero la idea es, o sea, tenemos otras ideas donde estos modelos, o sea, donde, por ejemplo, si tenemos, pensando en la pandemia, si tenemos gente hospitalizada y gente en cuidados intensivos, esas funciones C serían bastante
distintas y complejas porque en realidad dependería mucho. O sea, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Durante la pandemia, todo el mundo se movía alrededor de los hospitalizados y las personas en cuidados intensivos. Así era como se movía el comportamiento. Entonces sería muy interesante, pues, incluir eso. Aquí no se está incluyendo eso todavía, ¿verdad? Está todavía muy sencillo. Y eso es que queremos ir como explorando esas cosas y al menos a lo que hemos visto, pues no se ha explorado mucho eso con este tipo de metodología y nos interesa muchísimo. Y les recomiendo muchísimo la referencia del artículo original para que vean lo lindo que es el artículo um, y el potencial que tiene. Y hay otra referencia, hay dos artículos más y por lo que veo aquí está mi colega que conozco hace mucho tiempo, Baltasar. Baltasar, si no me equivoco, escribió dos artículos más que salieron en Nature con respecto a esto. A lo mejor era uno o dos, no recuerdo, pero que tenían ese tipo de metodología también. Por cierto, que ahora que acabo de ver que Baltasar está aquí, por Baltasar fue que conocí este artículo que nos los presentó con unas ideas que él tenía en el 2019. Y por eso fue que nos interesó muchísimo. Y bueno, vino la pandemia y no lo pudimos trabajar porque estábamos en otras cosas, pero ahora por suerte ya le caímos. Pero sí, hay muchas incógnitas, ¿verdad? Y hay muchas cosas que aún no tenemos muy claro, incluyendo la función de utilidad. Ok, é muito interessante. Obrigado, Baltazar, colocou os links aqui no chat. Baltazar levantou a mão. Sim, Baltazar, pode perguntar. Saludos, profesor. Muchas gracias por la plática. Sí, Hola, Baltasar. una preguntota. Primero aquí, ¿cómo relacionaría el R0 con el número final de los infectados, con el I estrella? Al final de cuentas, el R0 pues es relevante solamente al inicio, con las condiciones, digamos, iniciales, ¿no? De todo este proceso epidemiológico. Y en este tipo de sistemas, pues básicamente el R0 no tiene sentido después de un tiempo porque el sistema cambia completamente, ¿no? Creo que es una de las complicaciones de hacer un análisis clásico en este tipo de sistemas porque estamos realmente resolviendo muchos SIRs y saltando de uno hacia otro conforme la C cambia, ¿no? Sí, tiene toda la razón, Baltasar, saludos. El R0, como mencionó Baltasar, ¿verdad? En realidad solo funciona al inicio de la epidemia. Básicamente se le llama R0 porque es R en tiempo cero, ¿verdad? T igual a cero. En estos casos tenemos algunas relaciones con otras cosas que salen, ¿verdad? Que todavía no podemos mostrar porque estamos puliendo, ¿verdad? Y analizando bien, que son algunas relaciones que salen con el R0 inicial versus lo que sale después, que depende de la CES, o sea, de los números de contactos de cada individuo en cada estado. Entonces, hay algunas cosas que estamos explorando, pero sí, el R0 es el clásico R0 al inicio, pero después hay otras cosas que han salido del análisis de este modelo en específico que está aquí, que tienen que ver con las CES. Al momento, las CES constantes, ¿verdad? Las CES constantes en cada momento de tiempo, pero y ya en algún momento vamos a pasar, no sé cuándo, pero todavía estamos puliendo los resultados iniciales de lo más básico, ¿verdad? Bueno, básico entre comillas, de estas funciones es para después pasar a las funciones ya a las CES que no sean constantes. Pero hay algunas relaciones, Baltasar, para contestar como más puntualmente, que salen del R0, pero que hay otras cosas que tienen que ver con las CES. Al momento, las CES constantes, ¿verdad? Y Baltasar conoce muy bien que eso es muy complejo. Entonces, por ahí vamos y Baltasar, luego podemos conversar en detalle para que veas. Mucho gusto, claro que sí, claro que sí. A lo mejor nos puedes ayudar un poco también. Por supuesto, por supuesto. Me da mucho gusto ver que ustedes también están trabajando con modelos que sean, digamos, que sean endógenamente influenciados, porque al final de cuentas la C en estos modelos va a depender de la prevalencia, ¿no?
lo que el Correcto. individuo percibe como el riesgo de ser infectado. Y ahí es donde entra la función de utilidad, al final de cuentas, qué tan, digamos, si la función de utilidad es plana, entonces eso de alguna manera se interpreta como un menor, digo, un mayor riesgo, una mayor sensitividad al riesgo de ser infectado. Entonces, por ahí podemos modular con la función de utilidad de una manera fenomenológica, por supuesto. Se modula la percepción del riesgo de los individuos. Y eso, ahí copié en el chat un par de links que son de los artículos que publicamos el año pasado utilizando este framework también. Y ahí, por ejemplo, platicamos en una sección sobre cómo interpretar esto. Sí, y eso, Pero Baltasar, esos artículos nosotros lo leímos también. sí, vamos a buscar la manera para trabajar juntos en esto y creo que hay mucho por hacer en esto, mucho, mucho por. Sim, Sí, sí, de acuerdo. isso é interessante e me lembra agora de, assim, perguntar em relação a isso que o Baltazar estava falando. Em teoria dos jogos, aí você acaba trabalhando as diferentes estratégias e você encontra condições para que o Baltazar estava falando, a função está relacionada com a prevalência, né? Então, teoria dos jogos, a gente encontra condições para acontecer equilíbrio, né? Nash equilíbrio, quando é sem cooperação entre as pessoas. Acho que tem espaço para encontrar resultados bem interessantes, dependendo do tipo de estratégias que esses grupos, né, que você vai depender também das suas premissas, né, dos pressupostos. Mas tem espaços interessantes aqui. Se você já viu alguma coisa com relação a isso, a equilíbrio, Nash Equilibrium. Sí, yo creo que no estoy seguro que se puedan llegar a resultados análogos a los que se obtienen con teoría de juegos, pero creo que sí es posible llegar a digamos, a un análogo en términos de cuáles son los incentivos a nivel individual, en este caso con la función de utilidad y las diferentes formas que ésta puede tener. Es decir, en este modelo, lo que los individuos o lo que se asume que los individuos adquieren como información, pues viene otra vez de una manera endógena con la prevalencia, pero en general esa función puede ser multidimensional y multimodal y mucho más compleja. Entonces ahí es en donde, digamos, de alguna manera caracterizaríamos ciertos puntos de equilibrio o ciertos puntos que llevarían a determinados comportamientos. Sim, mas aí precisaria de ter condições bem específicas para ter solução analítica, né? Disculpa, no entendí esa pregunta. Não, para ter uma solução matemática analítica, como na fórmula cerrada, tenía que ter condições específicas, ¿no? Sí, es que la complejidad en este modelo es que en cada tiempo t uno está optimizando con respecto de cómo la prevalencia cambia, ¿no? Entonces, cualquier propiedad matemática que uno obtenga para un tiempo t, al siguiente tiempo cambia completamente. El sistema es completamente distinto, en principio porque la prevalencia cambió como función de la tasa de contacto que corresponde al tiempo anterior. Entonces, si todavía no, quizá haya una manera para, digamos, sistematizar cómo estudiar esto, pero no conozco algún artículo que lo haga todavía. Sí, nosotros tenemos, ahí Baltasar, luego podemos conversar, pero nosotros tenemos, o estamos empezando con unos resultados teóricos que a lo mejor te puedan interesar. Claro que sí, seguro que sí. Y es que en principio es un Markov Decision Process, pero es que no es el clásico, no se mantiene, las tasas de movilidad o de cambio de un estado hacia otro no se mantienen fijas. Sí, de acuerdo. Sí. ¿Más preguntas? Déjame ver las personas. Bueno, Fabio, y los próximos pasos ahora, las próximas etapas?
que você planeja com isso? Bueno, lo próximo que viene con respecto a esto es extenderlo a que la sede sea como lo que está hablando Baltasar, que es algo que va cambiando en cada unidad de tiempo, que al momento lo estamos analizando de forma constante. Y y más adelante es tener diferentes patches, o sea, que tener este mismo modelo en diferentes ciudades y que esas estén conectadas unas con otras. Eso lo hemos hecho de forma determinística y de forma estocástica, un artículo que ya está publicado, otro que tenemos que enviar pronto, y la idea es que que podamos extender esta metodología con N patches, ¿verdad? Con N ciudades, ¿verdad? Eso, tenemos como una ruta, ¿verdad? Pues eso es parte de la tesis de Jimmy, pero esperemos que le podamos sacar lo suficiente antes de que se vaya. E quando você vai testar isso com dados empíricos, o que tipo de dados que você precisa? Que informações que você precisa? Bueno, al momento posiblemente podamos usar los ejemplos de pandemia u otras enfermedades de aquí de Costa Rica, como el dengue y cosas así, porque tenemos acceso a ellas. Pero al momento estamos tratando de entender bien la metodología antes de usar ejemplos específicos. Sí tenemos cierta información que eventualmente podríamos usar, pero al momento estamos tratando de entender bien el modelo antes de usar ejemplos específicos. Porque para você saber se as pessoas mudaram de comportamento, em geral as pessoas fazem entrevistas, surveys, né? Não sei se você teve acesso a esse tipo de informação. Sí, parte de mi equipo lo que está trabajando ahora mismo es con el Instituto de Investigaciones Sociales de aquí de la Universidad de Costa Rica. Entonces estábamos trabajando con investigadores de ciencias sociales específicamente para eso, para tener información de determinantes sociales. Inclusive la nueva propuesta de investigación es con ciencias sociales que tenemos. Entonces sí, la idea es preguntarle a la gente que sí sabe, ¿verdad? De esto estamos, eso sí está también, está en paralelo, pero estamos iniciando, llevamos como algunos 4 meses hablando con los investigadores de ciencias sociales y tratando de entendernos, ¿verdad? Porque ellos no saben lo que nosotros hacemos, nosotros no entendemos bien cómo ellos hacen las cosas y estamos en ese proceso ya llevamos como 4 meses tratando de entendernos y cada vez nos entendemos un poquito más. Entonces, por ahí vamos. Pero sí, es una buena pregunta. Esto sí va dirigido a eso, ¿verdad? A trabajar con la gente de ciencias sociales para generar la información que necesitamos de los tipos diferentes de comportamientos y todo eso. Perfeito. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, me sinalize aqui, por favor. Se não, vou agradecer mais uma vez o Fábio. Muito obrigado, Fábio. Foi muito interessante. Gostei muito desse trabalho, dessa proposta. E agradeço também a todos. Muito obrigado a todos pela presença no seminário do Maidas. Então, é questão de acompanhar os próximos que nós vamos ter. Então, aí, obrigado a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.